El planeta cambia. Climáticamente nunca fue igual. Y de esto está consignado en libros de distintas civilizaciones. Vamos a poner por caso lo que señala la Biblia con el diluvio universal o el hundimiento de la Atlántida del que había hablado Platón. Pero todavía, de acuerdo a los cambios que se están produciendo en las últimas décadas y que ha traído preocupación a los habitantes de todo el mundo, es si esa secuencia de hechos que están ocurriendo y que son consignados por la prensa internacional tienen algo que ver con la actividad humana. Y caben un par de preguntas, por lo menos para empezar. Si la actividad del hombre es la gran responsable de esos cambios o, a pesar de la actividad del hombre, estos cambios se hubieran producido de cualquier forma. Una catástrofe natural es cualquier suceso causado por la naturaleza cuyos daños materiales y personales son de magnitudes enormes. En los últimos 10 años se han producido grandes catástrofes naturales que afectaron a millones de personas en el mundo. A pesar de ser manifestaciones de la naturaleza, muchos ambientalistas y científicos aseguran que estos desastres son causados por las actividades humanas, que alteran la normalidad del medio ambiente. Las causas más fehacientes son la contaminación, la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, la tala indiscriminada de los bosques, la construcción de viviendas y edificaciones en zonas de alto riesgo. Bueno, el ser humano, por un lado, es parte de las causas de la problemática, ¿no? El proceso de calentamiento se debe, como dije, en gran medida a actividades humanas, al uso del transporte, al uso de la energía. Entonces el ser humano cuanto más eficiente pueda hacer ese uso y cuanto más lo pueda reducir, bueno, menos emisiones habrá y menos causa de la problemática. Además, el ser humano está afectado por los impactos del cambio climático. Hay lugares donde los cambios en el clima van a hacer que los estilos de vida tengan que cambiar. Por redundante y paradójico que pueda resultar, frecuentemente surge la pregunta sobre qué tan natural es un desastre natural. Es decir, ¿qué responsabilidad tiene la actividad humana como la industrial en el creciente número de catástrofes en el mundo, considerando que todo esto acelera el ritmo del calentamiento global en el planeta? El calentamiento global es un fenómeno que se está desarrollando en la actualidad y que es resultado de un conjunto de acciones, algunas de orden natural, como cambios en la composición química de la atmósfera, por ejemplo, por erupciones volcánicas o modificaciones en la energía que emite el Sol, pero principalmente el cambio climático observado en los últimos 50 años tiene sus causas en acciones vinculadas con la actividad humana. Principalmente esto tiene que ver con la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas natural, carbón. El 2004 fue un año de gran devastación en los países cercanos al Océano Índico. El terremoto de Sumatra, Andamán, sucedió en la madrugada del 26 de diciembre de 2004, con epicentro en la costa de Sumatra, Indonesia. El mismo ocasionó una serie de tsunamis u olas gigantes a lo largo de las costas de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia, con olas de 30 metros de altura que inundaron gran cantidad de comunidades costeras en el sur de Asia. La magnitud del terremoto fue registrada primeramente como de 9 grados en la escala de Richter, pero luego fue aumentando a 9,1 y 9,3 grados, convirtiéndose en el segundo terremoto más grave de la historia luego del de Valdivia en Chile en el año 1960. Bueno, la magnitud se mide en función de la amplitud de una de las ondas sísmicas generadas. Cuanto más grande es la amplitud de un tipo de onda, más grande es la magnitud del terremoto. Otra forma de medirlo es a través de lo que mencionamos, la superficie de ruptura de un terremoto. Los terremotos pequeños generan superficie de ruptura de 2, 3, 10 kilómetros,
y los terremotos más grandes de la Tierra, de 700 a 1000 kilómetros de largo la superficie de ruptura. Según los últimos datos brindados por las Naciones Unidas, el temblor y los posteriores tsunamis que afectaron a Asia en 2004 dejaron un total de 186.983 personas muertas y 42.883 personas desaparecidas. Un año más tarde, en agosto de 2005, Estados Unidos sufrió los destrozos del mayor huracán de la historia, Katrina, un gran ciclón tropical que azotó el sur y el centro de los Estados Unidos. A su vez, Katrina produjo grandes destrozos en la Florida, Bahamas, Luisiana y Mississippi. Se estima que Katrina ocasionó daños materiales por $75.000 millones y causó la muerte de 1.836 personas, algo que no sucedía desde el huracán San Felipe II de 1928. No solo afectó a la economía y dejó víctimas fatales, sino que además las prolongadas inundaciones empezaron a convertirse en un problema de salud pública. La deshidratación y la intoxicación alimentaria produjo casos de hepatitis A, cólera, fiebre tifoidea, todas relacionadas con la contaminación de los alimentos y del agua en el área. El presidente George Bush declaró la emergencia sanitaria en toda la costa del Golfo. El año 2010 traería otra tragedia al continente americano. El 27 de febrero, un terremoto de grado 8.8 en la escala de Richter azotó distintas ciudades de Chile. El país hispanoamericano enfrentó uno de los peores desastres naturales de su historia, ya que además del terremoto, se produjeron distintos tsunamis en las costas chilenas, alcanzando a las regiones del Maule y del Biobío. Por su parte, en Constitución, la primera ola del maremoto llegó cerca de media hora luego del sismo principal, el cual, según testigos, superó los 10 metros de altura. Los terremotos que salen a la luz en los medios y que en general llaman la atención están producidos por dos fenómenos. Uno es el fondo oceánico, el Pacífico en este caso, se introduce bajo el continente sudamericano. Lo hace a una velocidad de unos 6-7 centímetros por año y ese proceso produce terremotos, produce sismos. El terremoto de Chile el año pasado se debió a ese proceso, pero hay toda otra serie de terremotos que están asociados al levantamiento de los Andes, al levantamiento activo. Entonces, varios terremotos que destruyeron la ciudad de Mendoza y San Juan se asocian al levantamiento de los Andes. Una de las catástrofes más recientes es la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón-Caulle, nuevamente en Chile. La erupción comenzó el 4 de junio pasado y sus cenizas alcanzaron varios kilómetros a la redonda. Al menos 3.500 personas fueron evacuadas en las zonas cercanas y la nube de cenizas llegó hasta las ciudades de Buenos Aires, Bariloche, Montevideo, Porto Alegre, Ciudad del Cabo, Perth y Melbourne, forzando a las aerolíneas que viajaban o que suelen realizar los vuelos desde Brasil, Argentina y Uruguay a cancelar muchos de sus vuelos nacionales e internacionales. Desde que comenzó la erupción, el gobierno de Sebastián Piñera evacuó a más de 4.200 personas que vivían en las zonas cercanas al complejo volcánico. Los vientos promedio provienen del Pacífico. En general, la ceniza de todos estos volcanes, sea el Peteroa, el Chaitén, el Puyehue, llega a territorio argentino. Lo que es anómalo acá es la cantidad de tiempo que duró la erupción, 1 mes y medio ya. Entonces eso generó percances económicos y está llegando a Buenos Aires. Otros fenómenos volcánicos, por ejemplo en 1931 el volcán Kitsapu también produjo cantidades de ceniza importantes que llegaron a Buenos Aires. Lo que pasa es que no es un fenómeno para los porteños muy usual, pero es normal lo que está pasando. Por su parte, el Ministerio de Salud uruguayo aconsejó que las personas con alergias respiratorias tomasen precauciones y en casos extremos usasen incluso barbijos para evitar el contacto con las cenizas que pudiera haber en el aire.
En marzo de 2011, Japón sufrió los destrozos del terremoto más peligroso de su historia, cuya magnitud fue de 9 grados en la escala de Richter. En ese caso es el fondo del Océano Pacífico que se introduce bajo el continente asiático y ese proceso produce terremotos. Se acumulan tensiones a lo largo de decenas de años y rápidamente se liberan esas tensiones y ahí se produce el terremoto como el que vimos. El temblor provocó grandes olas de más de 10 metros de altura que arrasaron con las ciudades de Tokio, Sendai y Miyagi. Además, las centrales nucleares tuvieron que redoblar sus sistemas de seguridad por pérdidas en algunos reactores que se registraron pocos días después del sismo. La complicada situación de las plantas atómicas japonesas puso en alerta a los países que poseen energía nuclear y exacerbó las discusiones alrededor del uso de la energía atómica en el mundo. Cuando regresemos de la pausa vamos a estar considerando las distintas posturas que están manejando los científicos y todas aquellas actitudes que tendrían que llevar a cabo los distintos países.